Hola amigos, soy Ferran Mas y hoy empezamos el primer vídeo de 3 de las Bultacos Astro. Hablo en representación del canal Autohistorics y del Club Bultaco, y como podéis ver aquí tenemos Bultacos de todo tipo, de carreras, originales, framers, la 450 con fibra de carbono y totalmente de carreras y actual. Y de esto lo haremos. Hoy vamos a empezar por la historia, el segundo capítulo va a ser la técnica y el tercero, acción. Bueno, ¿qué es la Bultaco Astro? Bueno, primero de todo, ¿para qué es la Bultaco Astro? Sería la pregunta. Entonces, la Bultaco Astro es para hacer Dirt Track. Dirt Track es una modalidad que nació en Estados Unidos, de las cuales hay diferentes tipos de carrera. Ahí está el Short Track, que son carreras en un circuito muy corto, de unos 150, 180 metros de cuerda. Tienes el propio Dirt Track, que sería el circuito de cuarto de milla, y después tienes el Long Track, que es circuito de una milla, que no entra en ese tipo de motos. Es ya dedicado a las Indian, las Harley XR7,5, motos de gran cilindrada. Entonces, ¿qué pasó en Estados Unidos con todo el movimiento Bultaco Astro? A principios, mediados de los 60, 65, 66, habían muchas carreras de Dirt Track. El Dirt Track es muy popular en Estados Unidos, como el béisbol. Entonces, hay carreras cada fin de semana en cualquier campo, en cualquier hipódromo, donde iban o van miles de espectadores. Es un gran show ver a 15 tíos dando vueltas en un circuito oval. Y bueno, pues la gente, no había una marca que tuviese una moto propia para hacer Dirt Track. Entonces la gente preparaba sus motos, dígase Sherpas S, que ganaron carreras en los años a finales de los 60, en 69 por ejemplo ganaron una carrera muy importante, Pursangs, todo tipo de motos, Montesas Capra, Osas. Dick Mann fue muy conocido por las preparaciones que hizo con las Osas de MR, que era un chasis framer con un motor Osa. Montesa, Kenny Roberts corrió con Montesa en Dirt Track. Y bueno, y así pues fueron pasando cosas y carreras y eventos, y Bultaco estaba adelante porque tenía buenos motores, pero quizás no tenían el chasis que necesitaban para acabar de ganar campeonatos. John Grace, que era un importador, nacido en Gibraltar, y que estuvo de la mano de Bultaco en Estados Unidos, vio el potencial de estas carreras, vio la cantidad de gente, la necesidad de tener una moto propia de Dirt Track. Entonces se pusieron manos a la obra, empezaron con las Pursangs MK5, que son lo que sería modelo 90, 105 y 106, que son Pursang MK5 modificadas para Dirt Track con las especificaciones que los pilotos de la época pidieron. Entonces estas especificaciones eran un basculante diferente, más largo, más ancho y con tensor de distancia entre ejes. Este punto lo veremos en el siguiente capítulo, Bultaco Astro, la técnica, veremos para qué sirve. Un carburador un poco más grande y unas pequeñas mejoras en lo que son las cargas de admisión y de escape en los cilindros para conseguir un par motor, un tipo de potencia mucho más plano, mucho más fácil y más dócil para poder hacer ese tipo de carreras. A partir de aquí la cosa fue funcionando muy bien, ganaron muchas carreras y Bultaco decidió hacer ya la Bultaco Astro, como conocemos nosotros, con esta pintura, con el cuadriculado, con el rojo, el blanco, los cuadritos, la Astro que conocemos todos. Entonces, aquí empezó por el modelo 123, que tenía un basculante diferente a este, y el resto de componentes ya era prácticamente igual. El freno no iba colocado no hagáis caso de este freno, porque es de la Astro Cup, que también hablaremos de ella en el vídeo de la Bultaco Astro, la técnica. Un freno diferente, que iba anclado más abajo. Bueno, era el primer punto, la primera moto entre las 90, 105, 106, que eran totalmente derivadas de la Pursang MK5, a una moto específica de Dirt Track. Y con ello, Bultaco se convirtió en la primera marca en tener en su catálogo una moto de Dirt Track. ¿Qué modelos hay de Bultaco Astro? Como os he dicho antes, está el 90, 250, 105, 250, 106, 3,5. Esto es las Pursang Astro.
Cuando empezamos ya en el año 73 con las Bultaco Astro, como conocemos nosotros, empezamos con la 123, que es un paso entre las 90, 105, 106 y el resto de astros. 123, que es 2,5, después nos llega la 145, que es 2,5, la 146, que es 360, la 163, que es 2,5, la 164, que es 3,5, y la 195, que sería este del AstroCap, que es 2,5. Esta es la única Astro que la gran mayoría de las unidades fabricadas se quedaron en España para hacer subidas de encuesta, que la gente las modificaba. Por ejemplo, la compañía muy conocida de fibras de motos de carreras, Speedfiber, hizo una pequeña serie para hacer subidas de encuesta. La gente las modificaba. Mingo Parés ganó el Campeonato de España con una Bultaco Astro 195 en el Campeonato de España de subidas de encuesta, y después se utilizaron muchísimas Astro 195 al final de la época de Bultaco para el gran campeonato que hizo la revista Solomoto, el desafío Dirt Track Solomoto, que ganó Tony Elias con una Derby bicilíndrica. Viendo este taller, puede parecer que las Bultacos Astros las regalan por la calle. Nada más lejos de la realidad. Las Bultacos Astro ahora mismo es un modelo de Bultaco muy difícil de encontrar. Las que encuentras están muy modificadas, porque no podemos olvidar nunca que son motos de carreras que nacieron para correr, y quien las tuvo las hizo correr. Entonces han ido pasando años. La Bultaco Astro es una moto que se mantiene en la actualidad. Hay el Astro Cup en Estados Unidos, hay diferentes campeonatos de clásicas, y son motos que son rápidas todavía, y entonces los frenos han cambiado, los motores han cambiado, la suspensión ha cambiado. Entonces, cuando tú encuentras una Bultaco Astro, la mayoría de ellas en Estados Unidos, las encuentras muy modificadas. Entonces, hay dos caminos a seguir. Uno, dejarlas modificadas a lo que es la actualidad, o volver a su estado original. Entonces, aquí es lo más costoso de restaurar un Astro, porque es muy difícil de encontrar los frenos originales, los carburadores Electron, el buje delantero, la suspensión. Hay muchos componentes que son muy complicados de encontrar, y por eso las Bultacos Astros, al contrario que otros modelos de vehículos clásicos de los 70, su valor no está cayendo, sino más bien al contrario, es un valor en alza, y es una moto emblemática que la conocen en todo el mundo. En todas las pistas de Dirt Track saben lo que es una Bultaco Astro, y por suerte Dirt Track hay en todo el mundo, y creo que es una de las mejores embajadoras de la marca. Bueno, ¿por qué hay tantas Astros aquí? Bueno, la historia empieza, sabéis que corrí el nacional de Dirt Track con una Bultaco Astro, corrí el campeonato inglés con una Bultaco Astro, aparte de con la Indian, y bueno, a raíz de esta pequeña popularidad entre la gente del Dirt Track, pues me contactó un señor súper amable de Alicante, y me dijo que tenía recambio de Astro. Bueno, pensé, bueno, pues me irá bien para las carreras, y resultó ser que no tenía recambio, que tenía 8 motos, 20 motores, 30 ruedas, piezas pequeñas, tenía de todo. Y bueno, digamos que de alguna manera, al montar estas motos, realizamos el sueño, con la ayuda de mi padre, en hacer esto, el sueño de esta persona de Alicante, ¿no? Que él se encargó de comprar muchísimo material durante muchísimos años, con la ilusión de poder montar Bultacos Astros, y al final esto ha pasado, digamos que en otras manos, en otra casa, pero que bueno, que al final es una ilusión conjunta poder revivir estas motos que estaban en chasis, sin ruedas, sin motores, motores abiertos, piezas desmontadas por todos sitios, poder volver a unirlas de manera original y que vuelvan a rodar. Al final estas motos, una está en Holanda, en el circuito de Hells Race, otra está en Inglaterra, con Dani corriendo el Vintage DTRA, otra está en Italia, Alessandro de Deus Motorcycles, corriendo el campeonato italiano, otra está aquí, Josep Ramón, que está corriendo el campeonato catalán de Vintage, y otra quedó en un museo particular. Con lo cual que yo estoy muy contento de haber montado estas motos, y de que alguien las esté utilizando de nuevo y esté reviviendo la ilusión y
las sensaciones que te da pilotar una moto de dos tiempos, de pilotar una Volta a Cuatro.